¿Qué hacer cuando no entiendes el propósito divino? Mini reflexión 756. Es normal que el ser humano le aborden una serie de preguntas ante situaciones que no entienda. Es normal que cuando una persona esté viviendo una etapa en su vida en donde él no entienda el por qué le suceden las cosas, pues no se sienta cómodo y quiera saber e indagar y conocer el por qué. Nosotros como hijos de Dios vamos a atravesar y vivir situaciones difíciles y circunstancias en donde llegarán preguntas a nuestra mente. ¿Cuántas personas van a escuchar esta mini reflexión que le ha pasado lo que a mí me ha pasado muchas veces? En situaciones en donde Dios nos ha dado palabra, nos ha dicho, nos ha prometido que va a comenzar a establecer cosas en nuestra vida y que va a comenzar, amén, a obrar a nuestro favor en áreas de nuestra vida. Nos comienza a hablar el llamado del ministerio. Y muchas veces cuando escuchamos estas palabras, nos llenamos de gozo, de satisfacción, de decir, wow, Jehová me ha prometido que va a comenzar a prepararme para el llamado. Y de repente lo que comienzan a suceder cosas alrededor negativas. ¿Cómo puede ser que después de una revelación o de una palabra profética en donde Dios dice que es el tiempo de él comenzar a activar cosas en mi vida, en donde me promete que va a comenzar a suceder en mi vida cosas extraordinarias, de repente comienzo a ver que todo lo que está sucediendo en mi vida es lo contrario a lo que yo pensaba que iba a suceder? Y comienzan a llevarse mi mente y mi corazón de tantas preguntas, de sentimientos encontrados, de confusiones, de un decir, pero Dios no habló. ¿Cómo puede ser que si Dios me prometió y me dijo de que iba a hacer o me iba a entregar o me iba a otorgar cosas, cómo puede ser que comiencen a suceder cosas contrarias? Y nos llenamos de tantas preguntas y queremos decir, muchas veces Dios no habló o Dios no es el Dios que yo pensaba. Dios dice una cosa ahora y otra después. Y comienzan a llegar las dudas, las confusiones, las depresiones. Muchas veces hasta nos enojamos con Dios y le decimos al Señor que no queremos seguir porque Él no nos ha cumplido lo que nosotros o lo que Él en un momento nos dijo. Hoy hay palabra para ti. ¿Qué hacer cuando yo no entiendo lo que Dios está haciendo? ¿Qué hacer cuando no entiendo lo que está sucediendo en mi vida? Si estoy orando, si estoy ayunando, si estoy siendo íntegra, si he decidido servir a Cristo y entregarle todo mi ser, he decidido comenzar a caminar de sus lineamientos. ¿Cómo puede ser que entonces como que veo que ahora que estoy en Dios las cosas comienzan a ser peores? Ahora que estoy en Dios y estaba esperando que comiencen a sucederme cosas buenas, según yo, veo que las cosas son negativas. Todo tiene una respuesta en Dios. El hecho de que el Señor no, en mi vida no esté sucediendo lo que el Señor ha dicho, aparentemente, no quiere decir que no esté sucediendo porque no está pasando lo que yo quiero. Nosotros tenemos que saber que Dios es un Dios de propósito y de tiempo. Hay un kairos, hay un tiempo de Dios para cada cosa. Dios nunca se va a adelantar. El Señor cuando nos habla de preparación, sabemos que para ser preparado para el llamado van a haber situaciones y procesos en nuestra vida. Tienen que suceder cosas que nos lleven al propósito. ¿Sabes qué? Muchas veces las cosas que parecen negativas y los momentos en donde parece que Dios se olvidó de mí y no está cumpliendo lo que prometió, esos son los mejores momentos. ¿Cómo? Sí, son los mejores momentos del cristiano. ¿Por qué? Porque es el momento en donde Dios está preparando situaciones. Primeramente está preparando nuestras vidas. En esos momentos de desierto, de silencio de Dios, en esos momentos en donde quizás siente que está siendo enterrado ministerialmente, en donde ves que quizás tu familia está entrando en caos, tu misma vida está entrando en una situación de agonía, porque quieres respuestas y no entiendes. En esos momentos en donde tú mismo le preguntas a Dios, ¿qué pasa, Señor? ¿Por qué me está sucediendo esto? ¿Por qué permites esto? Y vengo y le lloro y le clamo y le digo que me dé respuesta. Y todo parece en silencio. Déjame decirte que ese es el momento que Dios está trabajando en nuestra vida. Y quizás piensas que tú eres el único
como yo muchas veces pensé que era la única persona que le estaba pasando estas cosas negativas. Pero déjame decirte que este silencio de Dios y este no entender lo que está pasando en tu vida cuando estás haciendo lo que tienes que hacer de acuerdo a Dios, pero no ves un resultado. Hay un momento en la vida del creyente que tenemos que ser preparados, tenemos que ser procesados. Hay varias etapas en el hombre y la mujer de Dios. Está la etapa en donde Dios te llama. Luego está la etapa en donde Dios te prepara. Y luego está la etapa en donde Él te envía. La etapa del llamado es aceptar a Cristo como tu Salvador, en donde también Dios te asigna y te dice de un ministerio y un llamado que tiene contigo. Luego está la siguiente etapa, que es la etapa de la preparación. La etapa de la preparación es una de las etapas más difíciles. ¿Por qué? Porque ahí muere nuestro yo. Ahí queremos que las cosas sucedan en nuestro tiempo y Dios nos enseña que tenemos que ser pacientes, moldear nuestro carácter, nuestra personalidad. Comienza a matar cosas del viejo hombre, a pulirnos, a sacar toda la suciedad y la contaminación de nuestro corazón. Llámete enojo, resentimiento, falta de perdón, amén, depresiones, tristezas, inseguridades, temores, miedos, tantas cosas que hay en nuestra vida que no nos dejan estar listos para Dios hacer lo que tiene que hacer. Y Dios tiene que desarraigarnos de cosas que nos van a doler y que en ese momento parece que Él no nos ama, pero todo lo contrario, Él sí nos ama, lo que nos está preparando para llevarnos al propósito. Esto le pasó a José. José Dios lo llama y el mismo Dios le muestra sueños de todas las cosas maravillosas que iba a suceder con él. Pero ¿qué pasa? De repente en José pasa algo. José se ve, después de haber tenido tantos sueños, se ve que fue vendido por sus hermanos y desarraigado de su parentela. En el libro de Génesis capítulo 45, versículo 3 dice, y dijo José a sus hermanos, yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y tus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos, acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron y dijo, yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis ni os pese el haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros, pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Oh, gloria a Dios. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Estamos viendo una historia de un joven que fue desarraigado de su padre, de su entorno, en donde tristemente vivió momentos muy duros, de ser un hombre libre a ser un hombre prisionero y esclavo. Pero en esto que parecía que era el entierro de su llamado y que Dios nunca iba a cumplir el propósito, él no entendía lo que estaba viviendo. Entró en depresión, en tristeza, en momentos de dolor. Él no entendía que era una preparación y Dios lo estaba utilizando a él como un instrumento de provisión. Dios sabía la escasez que iba a venir para su tierra y Dios lo llevó a Egipto, lo sacó de su parentela, lo preparó, lo enseñó, lo formó y también lo en todo lo que él vivió, también Dios lo hizo ver qué había en el corazón de él. José pudo demostrar que amaba a Dios lejos de su familia, aunque no había nadie allí, él sabía que Dios era el primer lugar. Y eso hizo que José fuera preparado tan hermosamente que la escritura dice que después de muchos años llegó la hambruna a toda la tierra y la familia de José tuvo que ir a Egipto. Lo que José no entendía que esa era la preparación que Dios tenía para él, para llevarlo a la cima, para llevarlo al lugar del propósito. Y el lugar que parecía su entierro, su destrucción, ese era el lugar que Dios preparó para su exhibición y su exaltación. Y lo exaltó hasta donde nunca José se había pensado, porque Dios le dio la revelación a José estando en la tierra de, de allá de Canaán, pero nunca José pensó que iba a ser fuera de Canaán, que Dios le iba a dar el llamado y iba a cumplir el propósito.
Así Dios nos dice, no importa cómo te sientas y qué tanto pienses que lo que Dios dijo de ti no se va a cumplir. Si tú y yo permanecemos firmes, Él lo va a hacer. José parecía que lo que Dios dijo de José era imposible, pero Dios le demostró que por encima de los pronósticos Él lo iba a hacer. José esperó y fue fiel y vio los resultados. Y luego los hermanos de José, aunque se dejaron usar por Satanás, Dios permitió de esto para sacar lo mejor. ¿Qué estás viviendo? ¿Cuál es la situación tuya? De ese dolor vas a sacar lo mejor. Dios solo quiere que le seas fiel y aunque no entiendas, tu trabajo es orar, mantenerte y esperar. Y en lo que esperas, trabajar para Dios. Y tú y yo, así veremos su gloria. Dios no se equivoca. Amigo, estás en esa línea. Busca a Dios, pídele a Dios dirección. Pero para eso necesitas dejar que Él entre a tu vida. Dile, Señor Jesús, reconozco que soy pecador o pecadora. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Si has hecho esta oración, vas a comenzar a vivir esa experiencia. Permite que Dios trabaje en tu vida como quiere. No te enojes con Dios, aunque no entienda, mejor espera pacientemente. Dice el salmista, encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Por eso, Iglesia de Cristo, vamos a mantenernos, vamos hacia adelante. Nunca soltemos el arado, porque Él prometió y nos dice